Hola, ¿me escuchan? Oh, se Bueno, vamos a recuenca. hablar de innovación y ustedes saben que cuando vamos a hablar de innovación, ese tema nos parece así, estoy en la cama, como en la Matrix, ¿cierto? Así como que inicialmente como que pensamos que estamos como en una Matrix, como que los conceptos son así, todos enredados, alocados y no como que no le vemos camino a ese tema de la innovación. Nos vemos así, vean, como estoy como lleno de códigos. Pero resulta que no es así. La innovación no es tan compleja. Innovar no es fácil, pero no es imposible. Innovar tiene unas complejidades que nacen sobre todo, de que la innovación tiene unas características que la llevan a tener que ser aceptada en un mercado. Y al tener que ser aceptada en un mercado, pues el lograr que la gente apropie una tecnología, que tome una información, no es para nada fácil. Entonces, y además implica digamos, implica la conjunción de muchas personas. Una de las características de la innovación es que la innovación es grupal, a diferencia de la creatividad, que puede ser individual. Usted puede desarrollar su creatividad a nivel individual y expresarse a través de su propia creatividad, que es la base de la innovación. Ahora alguien en la mañana decía, por creatividad entendía innovación, son dos conceptos distintos. Es más, tienen más cosas que los diferencias de las que se parecen. Y entonces, para poder llegar a una innovación al final del mercado, pues se necesita mucho trabajo en equipo. Y eso a veces es lo que dificulta en las organizaciones que se generen innovaciones. Entonces, si bien no es un imposible, y como vamos a ver en la charla en este momento, tenemos un montón de caminos para esa innovación, requiere cierto esfuerzo. Lo importante es empezar a incentivarle a sus alumnos, a todos los aprendices, que todos podemos llegar a tener comportamientos innovadores. Entonces, la idea es que conversemos un poquito acerca de precisamente de esa idea de lo que es la innovación. Entonces, déjenme aquí, que esto no está en presentación. Ahora sí, ahora sí está en presentación. Entonces, la idea de esta charla corta de esta media hora es que veamos diferentes caminos para innovar, que comprendamos que existen muchísimas formas de innovar, muchos caminos para lograr esa innovación. Básicamente hay dos grandes, digamos, jalonadores, disparadores de la innovación en el mundo, ¿cierto? Que desde las múltiples clasificaciones que se han hecho, hay dos grandes, digamos, impulsores, que son el technology push y el market pull. Es decir, muchas innovaciones vienen empujadas por la tecnología o jalonadas por el mercado. Muchas de las que conocemos son jalonadas por el mercado, sobre todo por decir algo, las de las marcas de consumo. Cuando usted ve que los productos de consumo, yo no sé, un Familia, un Nutresa, un Colombina, sacan y sacan y sacan y sacan productos, un Koala, que es muy famoso, el de los que hacen Vive 100, sacan y sacan y sacan productos. Esos productos tienen una característica y es que normalmente vienen jalonados por los impulsos del mercado, lo que llaman el market pool. Entonces, por decir algo, lo que nos hablaba ahora Xiomara, la gente quiere alimentos más saludables, alimentos de tipo funcional, que les ayuden, por ejemplo, a mejorar la flora intestinal. ¿Qué pasa? Que cuando una marca ve eso y saca, por ejemplo, no sé, un jugo con probióticos, ese proceso, los ingenieros de alimentos fácilmente le hacen ingeniería inversa y al mes o a los 2 meses ya le salió la competencia. Entonces, el market pool es importante, muchísimos de los productos se crean a través de esos. Muchísimos de los ejercicios que ustedes pueden hacer en clase con sus estudiantes, no sé, de turismo, por ejemplo, o de comercio, o de agroindustria, vienen mucho de mirar esas necesidades del mercado. Ahora bien, las innovaciones más disruptivas, más rompedoras, más atractivas, nacen de el technology push, es decir, de una cadena de innovación que ahora les muestro, de una cadena de innovación muy larga que viene de la ciencia, la tecnología y, valga la redundancia, la innovación. Esa cadena tan larga es la que tratamos de recorrer en los tecnoparques. De ahí que tengamos, por ejemplo, unos tipos y unos tamaños de innovación.
Hay muchas, como les cuento, hay muchísimas clasificaciones de lo que se entiende por innovación. Una muy conocida es la que clasifica la innovación por niveles entre incremental, radical y transformacional. Normalmente las innovaciones transformacionales ocurren cuando hay un choque de mercado y un cambio en los mercados, que es cuando aparece una nueva tecnología. Acá en los ejemplos que vemos, tenemos unos ejemplos de el automóvil, la máquina de escribir y las ventas, por ejemplo, como un servicio. Cuando había caballos, nos contaban ahora en una de las charlas de Esteban, cuando todo el mundo estaba lleno de caballos, apareció el automóvil. Eso fue transformacional, cambió todo el mercado, eliminó el mercado del transporte con caballos. Los caballos pasaron a ser animales de granja o para otros procesos y surgió el automóvil. O por ejemplo, cuando solo había máquinas de escribir y aparecieron los computadores de mesa o cuando pasamos de vender todo el tiempo en físico a través de medios de Internet. Esos son quiebres transformacionales. A partir de ahí empiezan a aparecer innovaciones que pueden ser o incrementales o radicales. Sin ser una norma completa, normalmente las innovaciones radicales van a provenir del technology push, es decir, del empuje de la tecnología. Mientras que la mayoría de veces las del mercado son las que más jalonan el tema incremental, o sea, las pequeñas innovaciones. De ahí entonces que es muy interesante conocer que existen muchísimos caminos para encontrar oportunidades de innovación. Entonces, son muchísimas las formas. Yo acá les he traído y me quedaron faltando algunas teorías. Em, Hay varios caminos. Miren, un primer camino para hallar oportunidades de negocio con sus estudiantes, ustedes mismos y con el mercado y las empresas puede ser una triada que hay en la literatura la llamamos la triada problema, necesidad, deseo. Esa triada problema, necesidad, deseo, muchos de los que han estudiado el tema de oportunidades de negocios la hablan de ella y era lo que hablábamos en la mañana. Problema, oportunidad, eso como lo podemos ver. La palabra problema es una palabra muy amplia porque recoge también la posibilidad de problemas matemáticos, pero también recoge la posibilidad de problemas sociales, como les voy a mostrar en este momento, pero en general la podemos usar para decir una problemática de la empresa en el sentido de un faltante, aunque eso sería más una necesidad, pero lo utilizamos constantemente. Cuando les digo esta tríada de problema, necesidad, deseo, me refiero más a los problemas sociales. Cuando les digo problema en este contexto, me estoy refiriendo más a problemas sociales. Ese es un primer camino para encontrar grandes oportunidades de negocio. Y esta triada tiene una característica y es que hacia arriba, o sea, el problema tiene más nichos de mercado, es más grande. La necesidad va bajando el tamaño del nicho de mercado y los deseos va bajando todavía más el tamaño del nicho de mercado. Entonces, comprender dónde me ubico y dónde están mis posibilidades de negocio es muy importante por eso también. Como les decía, entonces en el tema del problema, en esta triada que les estoy contando, lo ubico más en un problema social. Los problemas sociales, por ejemplo, dan innovaciones sociales, que es otro tipo de innovación. Que, ojo, muchas veces y en muchos de los programas que ustedes ofrecen y de lo que ustedes pueden enseñarles a sus aprendices, la innovación social es una gran oportunidad. ¿Qué se encuentra uno? Que hay un malentendimiento y creemos que la innovación social es como una cosa de pobres, vamos a decirlo así escuetamente, una cosa pobre, mentiras. Hay grandes innovaciones sociales que se han dado que generan miles de millones, emprendimientos sociales que generan miles de millones con modelos de negocio innovadores. Por ejemplo, es muy común encontrar modelos de negocio social en donde el beneficiario de la tecnología es una población pobre, por ejemplo, en una aldea de África, pero el costo de llevarles algo, por ejemplo, llevarles agua, llevarles molinos de viento, llevarles internet, ese costo no lo paga la comunidad, lo paga un tercero que es rico. Por ejemplo, las grandes fundaciones del mundo como la Ford, como diferentes, todo lo que tiene que ver con estas fundaciones de grandes bancos similares. Todo se necesita para allá. A ver, Mauricio nos dice, la innovación como se está tomando ahora es una innovación de solución de necesidades a priori, todo se necesita para allá.
No alcanzo a entenderle del todo lo que quiere decir con eso. Pero lo que sí es verdad es que la innovación no es, la innovación más disruptiva no es de corto plazo, tiende a ser más de largo plazo. La innovación menos disruptiva sí, digamos, va cambiando constantemente y la gente, el mercado jalona muchísimo esa necesidad de, como de nuevos productos, el cliente se volvió un tirano en donde puede acabar una marca con simplemente meterse a Instagram y mandar información. Entonces ahí hay que comprender cómo se desarrolla y por eso es que les decía al principio, innovar no es fácil. Los índices de innovación, por ejemplo, en nuestro país son bajísimos. Las empresas, cuando les hacen una encuesta que se llama la EDIT, la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica del DANE, que es la encuesta más importante en esos temas que tenemos, o la base de datos pues más importante, uno se da cuenta que las empresas no innovan casi, o sea, en un año no crean productos nuevos, en 3 años no han creado a veces un producto nuevo. Y de ahí entonces la necesidad de incentivar con nuestros aprendices, con la gente, tanto la creatividad como la innovación para generar nuevas soluciones. Aquí en la fotico que les traje como ejemplo, esto es un simple ejemplo, pero lo pongo porque es una de las fuentes problemáticas, digamos, sociales más grandes, que son los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esos objetivos nos muestran cuáles son los grandes problemas del mundo. Si usted encuentra oportunidades de innovar en algunos de estos ODS, tiene grandes mercados, porque por ejemplo, miren el ODS 14, la vida submarina. Si usted puede hacer soluciones que ayuden a mejorar, por ejemplo, el perfil del mar, las especies, a recuperar especies con seguridad. Si sirve en Colombia, puede que sirva también en todo el, no sé, todo el Pacífico, por decir algo. Y entonces le influye a todos los países, a Chile, a China, a todos los países del Pacífico. Entonces, por eso es que el problema tiende a tener tanto mercado cuando uno encuentra situaciones de innovación desde el problema. Un segundo, un segundo foco son las necesidades. Las necesidades es la percepción que tenemos los seres humanos de un estado que queremos llegar a tener frente al estado que tenemos en este momento. Por eso es que las necesidades son tan distintas. Puede que lo que para alguien es una necesidad, no sé, en los países desarrollados la necesidad de ocio o de ocio, digamos, culto es mucho mayor que la necesidad que tenemos los países no desarrollados. Ellos invierten mucho de su dinero en comprar libros, música, teatro porque ellos tienen unas necesidades, ya han suplido algunas de estas necesidades básicas de la pirámide de Maslow, que a todas estas Maslow nunca habló de pirámides, él no era ningún esquema Ponzi, sino que los seguidores de Maslow fueron los que clasificaron esto como en forma piramidal, pero es una teoría que ayuda a entender dónde puede haber oportunidades de innovación. Si usted, entre más abajo esté en este gráfico de la pirámide de Maslow, su oportunidad de negocio, su idea, más mercado tiene, porque todos tenemos necesidades fisiológicas, pero luego se van acotando esas necesidades hasta llegar a las superiores de autorrealización, es donde está, por ejemplo, el ocio, la creatividad, pero ahí es donde los críticos de Maslow pues tienen como su problema con esta teoría. Pasó. Creo que, no sé si está teniendo dificultades Paul con la conexión. Ahí ya Sí, me volvió. sacó, me sacó. Sí, listo. Ya volví, ¿cierto? Sí, Sí, qué raro, me sacó así paquete, como si alguien me hubiera sacado de la reunión. Está innovando. Estoy innovando en la conexión. Sería, me sacó une. Bueno, entonces les decía que, que las necesidades pues son muy comunes, tienen acá en el ejemplo que les traigo en el grafiquito, les muestro dos de las grandes teorías que son Maslow y Masniff. Masniff, por ejemplo, dice que las necesidades están creadas ya, que eso que dice el marketing, por ejemplo, de que me crean necesidades, que eso no es tan cierto, que lo que pasa es que lo que se crean son satisfactores a las necesidades. Aquí simplemente era para que la tuvieran ahí de ejemplo, no se ve muy bien la letra porque es muy chiquita, pero esto es un instrumento que es de un economista chileno que se llama Manfred Magniff, que es muy conocido, y lo que él encontró fue una relación entre
las necesidades que tenemos los seres humanos en cuanto al ser, tener, hacer y estar, y una serie de necesidades de sobrevivencia, como el afecto, como la creación, las necesidades de libertad. O sea, va más allá simplemente de lo tangible, como de la ropa o de la comida. Y entre más oportunidades usted encuentre dentro de una matriz de estas, mejor puede ser su idea de negocio. Entonces, entre más satisfactores usted logre cumplirle a la persona, más oportunidades tiene su idea de negocio. Y finalmente el deseo de esta triada, que es la primera, digamos, un primer camino para encontrar oportunidades. El deseo es la satisfacción particular de una necesidad. Por ejemplo, en la matriz de Maslow, en lo fisiológico, todos tenemos necesidades de alimentación y, por ejemplo, de tomar agua para sobrevivir. Resulta que si yo ya lo paso a un deseo, es cuando aparece un producto, por decir algún agua con sabor. Porque si yo tomo agua, pues estoy cumpliendo mi necesidad de satisfacer mi sed, pero ya cuando la tomo con sabor es porque quiero tomar eso con sabor. Entonces los mercados se van volviendo más pequeños y uno de los caminos que hay para entender estos deseos puede ser las tecnologías emergentes. Aquí es un ejemplo, los radares de innovación. Esto encuentran mucho en internet, por ahí encuentran radares de tendencias. Los radares de tendencias nos pueden mostrar hacia dónde va la tecnología. Y mucho de lo que hacia dónde va la tecnología es lo que se cumple como deseo, lo que veíamos ahora en la mañana, el uso, por ejemplo, de tecnologías como la realidad virtual o tener no sé, un viaje o comprar un videojuego, eso cae mucho en el deseo. Entonces, ahí hay un primer como grupo de lugares donde uno puede encontrar oportunidades de innovación. Un segundo lugar donde puede encontrar oportunidades de innovación nace de un libro muy interesante que se llama Los cuatro lentes de innovación. En inglés, el libro nunca lo tradujeron, yo no sé por qué, porque es un libro muy bueno, es un bestseller, se llama Four Lenses of Innovation. Incluso el autor de este libro ha estado acá en Colombia en un evento que se hace la Andy, que se llama Innovaland, y él, Gibson se llama, y él es asesor de empresas como Argos acá con sus viajes a Medellín, pues hizo negocios para ser asesor de empresas como Argos. Ellos aplican esta teoría que él creó de cuatro lentes de innovación. Estos cuatro lentes de innovación son muy interesantes para, dentro de las empresas, dentro de ejercicios de clase, hallar ideas innovadoras, ideas diferentes. Por ejemplo, está el desafiar las ortodoxias. Desafiar las ortodoxias es desafiar las ortodoxias es un primer camino que nos muestra, no sé qué fue eso que pusieron acá. Janet. Nos regaló el libro que hizo Janet. No me asuste. Em, Desafiar las ortodoxias es un primer camino. ¿Qué es desafiar las ortodoxias? Es en todos los sectores. O sea, acá hay muchos instructores de turismo. En el sector turismo, ¿qué es obvio? No sé si por aquí haya gente ya de turismo. ¿Quién me dice en el sector turismo una cosa que es obvia? Que sea obvia de los sectores turísticos. Por ejemplo, que, no sé, que uno cuando viaja se hospeda, por decir algo, o que uno se aloja, eso, que cuando uno viaja se aloja, o que cuando uno viaja tiene que hacer actividades. Entonces, desafiar ese tipo de cosas, alojamiento, el turista es obvio, está bien. Que la gente, miren, este está interesante el que dice ahí. Es obvio que cuando se habla de turismo hay turistas. Si yo llego y desafío esa ortodoxia, por ejemplo, y digo, los turistas no existen, para hacer turismo no hay turistas, eso ahí mismo me prende un montón de ideas. Entre ellas podría decir, venga, es que cuando la gente está, por ejemplo, en su propia región, en su propio lugar de habitación, ellos no se sienten turistas, ellos se sienten parte del lugar. Entonces ahí es donde aparecen ideas como recorridos exclusivos para gente de la región. Aprenda a conocer su lugar. Y entonces se me ocurre una idea de negocio que es un voucher anual en donde yo voy prepagando conocer los pueblos que no conozco del Oriente, ¿cierto? Los lugares que no conozco para por donde vivo, por ejemplo. Ese ejemplo acá en Medellín es muy aplicable. Hay cantidad de cosas. La gente en Medellín dice es que no hay nada que hacer. Son infinitos los planes que la gente no ha hecho. Eh,
¿Cuáles se me ocurren? Conocer los corregimientos, por decir algo, San Cristóbal, Palmitas, la gente no conoce esos lugares y no sabe que aquí hay planes de cabalgatas, hay planes de ir a hacer parapente. El otro día hice el grafituri, es una cosa súper interesante y te sale súper barata. Entonces mira que yo estoy ahí desafiando una ortodoxia, los turistas no son los turistas, son los locales. Entonces, desafiar las ortodoxias es un muy buen camino. De aquí hay algunos ejemplos. Alguien se preguntó alguna vez y por qué el cereal era solo para el desayuno y creó las barras de cereal. O cuando llegó una aerolínea que, si no me acuerdo mal, fue JetBlue, la primera en el mundo que dijo, ¿y por qué viajar en avión tiene que ser caro? ¿Por qué viajar en avión no puede costar como cuesta viajar en bus? Y crearon las aerolíneas de bajo costo. O alguien que dijo, ¿y por qué la cerveza tiene que tener alcohol? Entonces, cuando lo dijo la primera vez, todo el mundo se rió, pues ¿cómo no va a tener alcohol la cerveza? Hoy en día, vaya, pregúntele a Bavaria cómo va el mercado de Águila Cero, por ejemplo. Gigantesco, enorme, porque ya se volvió, al principio nos parecía raro y al principio era ese temor al cambio y la gente se tomaba un Águila Cero y decía que eso no sabía lo mismo, cuando eso prácticamente sabía igual. Hoy en día uno es muy común ver que en los parches de la gente, pues hace un año no lo vemos porque estábamos encerrados, pero en los parches, digamos, de la gente, uno siempre ve uno o dos que están tomando ese Águila Cero porque son los conductores elegidos, por decir algo. Entonces ya se volvió un mercado gigantesco, desafiando una cosa que inicialmente nos parece obvia. O por ejemplo, es muy famoso el caso de IKEA con sus muebles desarmables. Rompió todo, se preguntó cómo romper todos los supuestos de la industria de los muebles y creó un mega monstruo que todavía nosotros no lo conocemos porque no ha llegado a Colombia. La pandemia nos fregó porque va a llegar y Falabella hizo un negocio para traer a IKEA a Latinoamérica. Entonces se supone que en el 2020 iba a entrar ya los almacenes de IKEA que son supremamente famosos. Entonces este es un camino muy interesante. Hay muchas técnicas de creatividad con las que uno puede hacer ejercicios de desafiar las ortodoxias y tener ideas diferentes. Hay otro camino que dice Gibson, que es potenciar las competencias y activos claves. Yo acá les pongo un ejemplo siempre, no dice exactamente la teoría, sino que les pongo un ejemplo que me gusta, que es el de Catherine Ibargüen. Catherine Ibargüen llegó a decir en algún momento, me sentía deprimida, quise abandonar el deporte. Porque hay algo, como ahora la vemos tan exitosa, no nos han contado que parte de su historia fue que ella participó también en Atenas 2004, en Helsinki en 2005, en varias disciplinas, en varios, perdón, torneos mundiales, y a ella no le fue bien. Ella hacía este deporte que viene a la izquierda, ella hacía este deporte que se llama salto alto. Pero resulta que ella tenía ciertas capacidades, ella sabía saltar, correr, tenía fuerza, o sea, ella podía trotar, ella tenía unas capacidades, unos activos claves. Y el entrenador le dijo, es que usted no es para salto alto, usted es para salto largo. Y miren lo que pasó. Tenemos a la mejor deportista del mundo en esa disciplina. Este ejemplo que les doy de Caterine es homologable a las empresas. Cuando las empresas aprenden a conocer sus activos claves y competencias, pueden cambiar de sector económico, por decir algo. Es muy común en Colombia ver el caso de ISA. ISA, ¿cómo entendemos a ISA? La empresa ISA es una empresa de transmisión de energía. Pero luego cuando la empezamos a analizar nos damos cuenta que hoy en día ISA hace carreteras, pone fibra óptica, tiene proyectos de domótica, tiene proyectos de control del tránsito y tiene alrededor de unas 55 empresas en su grupo empresarial. Entonces uno dice, pero venga, ¿y por qué una empresa que transmite energía está en todos ese montón de cosas y haciendo todas esas cosas? Porque en algún momento en su estrategia hizo el ejercicio de entender sus activos claves. Cuando uno entiende sus activos claves, por ejemplo, nuestro caso, nosotros somos profesores tú me dices, yo soy profesor de modelos de negocio en comercio, pero yo te voy a decir, no, venga, pero ¿qué es lo que usted sabe hacer? No, yo soy profesor, no, analiza qué es lo que sabes hacer. Ah, yo sé modelar negocios. El modelar negocios te puede servir para dar clase, para crear emprendimiento, para ser asesor de un fondo emprender, para muchas cosas. ¿Por qué? Porque entiendes tus activos claves. Esto en las empresas es un ejercicio vital, no muchas lo hacen, pero cuando las empresas empiezan a perder mercado, cuando están teniendo problemas, es uno de los mejores ejercicios que pueden llegar a hacer. Entender sus activos claves para ver a dónde más pueden llegar. Otro de los activos que nos dice este autor es comprender las necesidades articuladas y no articuladas de los clientes, o lo que llaman los deseos percibidos y no percibidos. Un caso que me acuerdo de esos que he leído de temas interesantes de innovación
Tiene que ver, por ejemplo, con el neuromarketing, todo lo que tiene que ver con olores, sabores, ha tomado mucha fuerza. Hay una parte del marketing que tiene que ver con los sentidos. Entonces, ese uso de los sentidos ha llevado a que se cree, por ejemplo, proyectos de sensibilidad, de cosas sensoriales. No sé si se han dado cuenta cuando pasan en los centros comerciales y a 3 metros, ustedes dicen, acá hay un Coag, porque Coag tiene un olor particular. Es un olor que le crearon a él y que está en todos los almacenes de Coag del país. Cuando uno está cerca, uno tiene ese estímulo. Eso tiene que ver con comprender todas esas necesidades articuladas y no articuladas de los clientes. Aquí en la diapositiva les pongo el iPad porque es un muy buen ejemplo. Cuando Steve Jobs mostró el iPad, nadie sabía que eso iba a existir. Y es más, nadie en el mundo necesitaba un iPad. Técnicamente nadie, porque nadie sabía que eso iba a existir. ¿Qué hizo él? Él se dio cuenta para dónde iba el mundo. Él se dio cuenta que la gente cada vez más necesitaba mayor movilidad, que quería diversión, que estaba entrando el streaming y que entonces querían ver películas, oír música, tomar fotos. Y cuando lanzó el iPad fue un éxito total porque la gente ni siquiera sabía que lo necesitaba, pero les pareció increíble. Entonces, entender esos deseos no percibidos, esas cosas que el cliente ni siquiera él sabe que va a querer, es otro camino muy bueno para innovar. Aquí entran, por decir algo, técnicas como el design thinking, en donde las buenas empresas todo el tiempo están entrevistando a sus clientes o hacen ejercicios más de inmersión, como ir a ser un cliente oculto, para yo ir detrás, ir a un almacén propio, una marca que vaya a un almacén, por ejemplo, no sé, el equipo de innovación de Nutresa que se vaya a los supermercados como compradores a ver cómo los atienden sus propias impulsadoras, qué tipo de carne coge la gente, cerca de las neveras la gente qué dice cuando ve las promociones, cuando toma, hacen ejercicios de inmersión por decir algo en donde se ponen al lado de las personas y actúan que tienen dudas sobre los productos para ver la gente cómo habla de ellos. Cuando hacemos ese tipo de ejercicios encontramos una poderosísima fuente de innovación. Finalmente, aprovechar las tendencias. Aquí no se ve muy bien porque no conseguí una imagen que me gustara mucho, bonita, pero es un mapa de tendencias. Aprovechar las tendencias ahorita en el ejercicio de más tardecito, van a ver precisamente, digamos, esto, que es la vigilancia tecnológica. Cuando uno analiza la vigilancia, para dónde va el mundo, está analizando las tendencias. Si yo me pego de las tendencias aquí en las que están en esta rueda, hay muchos tipos. Acá hay una que dice, por ejemplo, digitalización. Y dentro de la digitalización hay temas como los que veíamos esta mañana, realidad virtual aumentada. Si yo soy una empresa, alguien preguntaba esta mañana, pero es que no entiendo muy bien las aplicaciones. Suponga que usted es una empresa, lo que decía Carlos, usted es una empresa de alimentos que usted puede, con tecnologías de realidad virtual y aumentada, crear una campaña para que la gente consuma más su producto porque le va a enseñar en la etiqueta cómo hacer una receta. Ah, pero es que, Paul, no, es que lo que somos es una empresa de turismo del Oriente. La digitalización, ¿para qué nos sirve? Usted podría crear, por ejemplo, un recorrido virtual para que primero alguien que está en el extranjero vea la belleza de su pueblo. Ah, pero es que soy un odontólogo que quisiera innovar la digitalización, ¿cómo me podría funcionar? Hombre, para allá va el mundo. Usted podría crear prototipos de la boca de las personas para hacer preoperaciones en computador antes de hacerla en la realidad. Y así podría quedarme toda la tarde dándoles ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando uno se pega de las tendencias, uno sabe para dónde va el mundo. Entonces hay muchos ejercicios interesantes en este tema de las tendencias. Esos son los 4 que nos dice Gibson. Otra forma es la misma la innovación intrínsecamente en sí. em, ya hay varias teorías, hay una también hay otra alterna que se llama los 12 tipos de innovación y está esta de los 10 tipos de innovación, los 10 types of innovation. Uno no innova solamente en el producto. Normalmente cuando nos dicen innovación, creemos que no hemos innovado, que no vamos a innovar, porque solo se nos viene a la cabeza el producto. Ah, es que no hemos creado nada. O por ejemplo, somos una empresa de servicio que vamos a innovar si no vamos a crear. Es porque tenemos un mito en la cabeza alrededor del producto, de lo que acá llaman rendimiento del producto. ¿Qué es el producto en sí? Soy una empresa de vasos y creo un vaso, ¿cierto? Creo un vasito. Ahí estoy cerrado solo a producto, pero hay muchos tipos de innovación. Yo puedo innovar en el modelo de negocio, yo puedo innovar con mis redes de proveedores, yo puedo innovar en la estructura de la empresa.
Yo pruebo hacer innovar en procesos, que es la forma en que produzco mis cosas, es decir, en servicio, procesos de producción o de servicción. Yo puedo innovar en lo que apalanca el producto. Apple es experto en esto. Uno no ha comprado un producto Apple cuando ya tiene que comprar dos o tres más pegados, que es el sistema del producto. Entonces, usted se compra un iPad y automáticamente se da cuenta que eso es súper delicado, entonces le tiene que comprar una carcasa. O por ejemplo, se compra un iPad y entonces necesita el lapicito y se tiene que comprar el lapicito. Entonces, es una cosa. Esteban, ¿qué pasó ahí? Ah, ya. ¿Sí me están viendo? Sí, Paul, estamos viendo bien. Ah, sí, es que salió una cosa toda, me asusté con algo, como que prendieron una cámara. Entonces, miren, son muchas formas de innovar. Si yo utilizo este método y digo, listo, nosotros somos una empresa de cárnicos en el Oriente, o tenemos un proyecto, estamos asesorando un proyecto de floricultura en el Oriente, y resulta que por más que le buscamos la comba al palo, como decimos los paisas, no vemos una innovación posible en las flores, en el producto, pero podríamos innovar, por decir algo, en el proceso de producción para que las flores duren más tiempo, o podríamos innovar en los canales. Imagínense ustedes innovar en los canales y distribuir flores en una máquina de vending, que por decir algo, en fechas especiales, en lugares de alta concurrencia como el metro, como las terminales, yo encontrarme en la terminal, un lugar donde se mueve uno mucho en Río Negro, el centro comercial. Allá en el centro comercial en San Nicolás, en la mitad del camino, una máquina de esas que vende gaseosas, pero que vende flores de temporada congeladas para el Día de la Madre, para el Día de Amor y Amistad. ¿Ves? Esa idea está buena. No me la vayan a robar. No se me había ocurrido, está como interesante. Entonces, canales, por decir algo, marca, compromiso del cliente, o sea, son muchos los caminos. Si lo notan en esta charla, hay una cantidad de mecanismos donde uno puede llegar a encontrar formas de innovar. Otra forma tiene que ver más que con formas de innovar, con las características o con las habilidades para desarrollarse como innovador. Y una teoría muy interesante para eso es el ADN del innovador de Dyer, Grenzer y Christensen. Cosas como aprender a interrogar mejor, a observar, a crear redes, a experimentar. ¿Todo esto para qué? Para generar la capacidad superior de la innovación, que es el pensamiento asociativo. Esta mañana se los decía en la charla de creatividad. El pensamiento asociativo, la mayoría de innovaciones y la mayoría de grandes cosas que nos sorprenden en la creatividad no son más que combinaciones distintas de cosas que ya existen. Hoy en día se ve mucho, por ejemplo, en el arte digital. Entonces, una persona que toda la vida pintaba a mano y ya no sabe cómo por dónde más innovar, termina metiéndose a las artes digitales y termina pintando, por ejemplo, en vivo y en directo en YouTube o con hologramas o a través de una cámara o un video BIM y resulta que se, digamos, reactiva su poder de marca. Entonces, el arte se está moviendo mucho. Del ADN, pues les vamos a compartir toda la presentación, Mónica, para que tengan todas estas oportunidades. Listo. No te preocupes que te compartimos todas esas oportunidades de innovación que son muchas. Esta es una teoría muy importante. Todos los que trabajemos en este tipo de áreas como las nuestras, les recomiendo leer este libro. Si no se quiere leer, sino un solo libro en la vida de innovación, leas el ADN, que es muy interesante. Es uno muy, muy, muy potente. Hay otros que vienen de dónde están las oportunidades. Entonces hay unos autores como Kurlilov y Menfield que hablaban de que la innovación estaba muy cerca de nosotros, que podíamos innovar en cosas como por decir algo. Hay gente que inventa, que ve un problema y hace una invención, pero ojo, la invención no es innovación. Hay mucha gente que inventa cosas que nunca llegan al mercado. Pero hay otras cosas, los intereses personales, los hobbies. Si yo tengo un hobby, de ahí puedo innovar, observar las tendencias sociales, observar deficiencias. Una que es muy buena, que yo no sé por qué casi las empresas no aplican. Mire su competencia, en qué está fallando y vea si usted puede mejorar en eso que está fallando. La gente que desierta de los empleos y crea, hay muchísima gente que ha creado grandes negocios y grandes innovaciones de conocimiento que aprendió en un puesto de trabajo. Ese es uno. Entonces, este es uno de los más clásicos. Es increíble que este señor Peter Drucker en el 78 haya escrito esto. Es parte de un libro que se llama El Innovador, sí, el innovador, no, poder del innovador, algo así, se me va en este momento cómo se llama el libro de Drucker, que es un libro clásico,
Y él nos dijo, él nos había dicho, mire, hay unas fuentes que están dentro de las empresas y los sectores, como lo inesperado, las cosas que son incongruentes, como que fallan, las necesidades de los procesos. Y hay otras que tienen que ver con lo externo, la demografía, los cambios de las percepciones de la gente, los nuevos conocimientos. Esas son formas de innovar, son como grandes caminos en donde las empresas hay. En este libro de Drucker, que es otro otra referencia obligada, hay muchísimos ejemplos de toda esta cadena de posibles fuentes de innovación. Observar los cambios. Entonces era lo que les decía de las tendencias. Si yo hago un ejercicio como el que les van a enseñar esta tarde de vigilancias tecnológicas constantemente, o por decir algo, pongo fuentes, supongan que ustedes están no sé por qué siempre me viene turismo a la cabeza, agroindustria. Ustedes son del campo de la agroindustria, perdón, de la agroindustria, tienen todo, están por decir algo en la cadena de cannabis o de aguacate. Ustedes pueden ir a Google y ir a una parte que dice alertas y poner ahí términos de búsqueda como lo que les van a enseñar esta tarde y que el Google todas las semanas les mande que hay de información nueva sobre esos temas, sin necesidad de que usted esté entrando todo el tiempo a buscar. Ahí usted empieza a identificar cambios sistemáticos en el ambiente, ¿cierto? Esos son ganas de pasear, me dice Pablo. No, yo soy más malo para pasear. En los miedos de la población, el mercado de trabajo, el desempleo, o sea, mirar para dónde van los cambios del mercado con tendencias. Otro camino puede ser, por decir algo, Google Trends. Hay una página que se llama Google Trends, en donde usted pone términos de búsqueda y ven los lugares del mundo donde más se está buscando esa información, los sectores, ahí empieza a observar los cambios. Este me encanta. Este me encanta, que es la cadena de producción. La gente tiene una tendencia, yo no sé por qué tan tremenda, la mayoría de emprendedores que conozco, a querer asentarse en la cadena de innovación hacia el final, como productos finales. Y resulta que las cadenas productivas son muy largas. Yo puedo estar detrás de la cadena productiva. Es más, la mayoría de cosas que se necesitan van a estar detrás. Por decir algo, yo soy del clúster de la confección y con la tela se puede hacer ropa como ven acá arriba, o se puede hacer también camas o se pueden hacer maletas. ¿Qué es mejor? ¿Ser un experto en camas o ser un experto en hilo que le provea el hilo al de la ropa, al de la maleta y al otro? Entonces, hacia atrás de la cadena hay muchas oportunidades. Miren este ejemplito ficticio que les traje aquí. Suponga que está trabajando papa y usted vende papa y quiere la papa, pero resulta que ya no tiene cómo crecer más en papa. Y usted entonces se va para atrás de la cadena y empieza a analizarla y se da cuenta que podría tener todos estos negocios. Mire, usted puede ir al cultivo y hacer un cultivo de papa certificada, que yo lo puse aquí Cultipapa. O puede hacer una empresa que se llame Semillita, que se dedique exclusivamente a mejorar semillas de papa y a crear nuevas variedades. O podría ser una empresa que se llame Climap, que se dedique a los estudios climáticos para mejorar la producción. O se podría ir hacia adelante en la cadena y crear una línea de papas francesas y puré de papas. O se podría dedicar exclusivamente a empacar la papa y a crear empaques especializados para que la papa dure, no sé, una semana más. O Distri Rápido, especializarse y ser el mayor productor de papas del país y generar, por ejemplo, una cadena en donde yo lo llame a usted y les diga, vení, necesito he visto unas ideas de negocio con esto, por ejemplo, papas belgas. Entonces hay papas que vienen de Bélgica, que son distintas a las que conocemos acá. Son como dulces, parecen como una batata, como una zanahoria. La cáscara, lo que nos hablaba Xiomara ahorita de biotecnología. Entonces, todo lo que se pierde, por ejemplo, en cáscaras o en variedades de papa, uno podría hacer con biotecnología. Entonces, miren, analizar la cadena de producción es una de las formas más increíbles que yo he visto de encontrar oportunidades de innovación. Hagan el ejercicio algún día en clase. Agarren y dividan todo el salón con un producto X que ustedes trabajen, por decir algo, para que digan que sigo paseando, la cadena de turismo, o sea, los de hotelería, entonces que empiecen a analizar de atrás para adelante toda la cadena, que la dibujen incluso, y empiecen a ver problemas de la cadena hacia atrás. Uno muy común que detectó, por ejemplo, el clúster de turismo en Medellín fue que no existían casi traductores. Personas que, por ejemplo, vinieron un extranjero y le dieran el servicio, acompañarlo a todas partes, hacerles traducción simultánea. Y luego empezaron, gracias a esa identificación, empezaron a aparecer ideas de negocio alrededor de eso, de gente que traducía por decir algo. Entonces uno puede hacer este ejercicio muy constantemente. Finalmente, un último camino que les queremos mostrar, que es en el que lo dejamos de último porque es donde nos asentamos mucho los tecnoparques,
es el tema de la cadena de innovación vista desde la ciencia, la tecnología y el desarrollo tecnológico. Resulta que cuando uno va a recorrer lo que les decía de las grandes innovaciones disruptivas, normalmente lo que hoy en día está generando innovaciones es porque lleva 20 o 30 años estudiándose en las universidades. Yo siempre pongo el caso del GPS. El GPS, cuando empezaron las primeras investigaciones sobre la idea primaria del GPS, que fue que los gringos hackearon a los rusos con un satélite, con el primer satélite que los rusos mandaron al espacio, se los hackearon y entonces se dieron cuenta que podían seguir el satélite con unas antenas, con antenas de radiodifusión, y entonces luego el jefe de los que hicieron el hackeo, pero era un hackeo positivo, no lo vean como un hackeo negativo, era un hackeo de científicos locos, así como tipo de Big Bang Theory, que se reunían a hacer locuras y, uy, qué bacano por el bien de la ciencia, si yo pudiera detectar el satélite que estos rusos ya nos ganaron y lo mandaron al espacio. Entonces ellos detectaron eso. Ese es el principio ese es el principio básico de los GPS y es de 1960 como de 1960 creo. No me acuerdo cuándo fue que mandaron el Sputnik al aire. Es de esa época. Se demoraron casi 20 años en desarrollar GPS funcionales para el ejército y solo hasta, perdón, como 10 o 15 años y solamente como hasta 1985 Ronald Reagan, cuando fue presidente, abrió la tecnología, les dijo al ejército, abra esa tecnología que es muy importante. Con esa tecnología se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día lo tenemos en el celular y nos parece una tontería. Ay, sí, Google Maps me encuentra. No, usted tiene una de las cosas más poderosas del mundo, la tiene en su celular y es una cosa que recorrió toda esta cadena. ¿Esta cadena en qué consiste? En ir desde la investigación básica, cuando hay unos principios como los que nos mostraba Xiomara ahorita, de simple investigación de cómo se comporta un hongo, luego empezar a pasar unas etapas de investigación aplicada en donde le empiezo a buscar una utilidad. Ah, no, es que el hongo puede servir, por ejemplo, para mejorar la flora intestinal. Entonces yo ya empiezo a hacer pruebas en un laboratorio y acá empezamos a aparecer los tecnoparques en la línea de 5, 6, 7, en donde les ayudamos a hacer desarrollo tecnológico. Es decir, con esto que usted ya tiene unos principios básicos probados en un laboratorio, ¿cómo le podemos ayudar a llevar a hacer prototipos reales? Finalmente, esto termina en las cadenas de innovación, en donde esto se convierte en productos que el mercado acepta y que suplen necesidades de la gente. Entonces era lo que les mostraba Carlos ahorita, que incluso mañana lo van a entender mejor, y es, pero no entiendo muy bien para qué sirve eso de la realidad virtual. Resulta que hoy en día hay miles de aplicaciones, por decir algo, para abaratar costos. Entonces las grandes empresas, acá en la fotico que les muestro de ejemplo, está una moto muy cibernética. Las marcas hoy en día hacen es puro prototipo en 3D, como les mostraban esta mañana, o por ejemplo ponen un computador a simular la moto con algoritmos de realidad virtual, aumentada, antes de meterse a hacer la moto en la realidad. ¿Por qué? Porque esta es esa gran cadena de innovación. Entonces miren que como pueden observar, tenemos un montón de caminos para innovar. Innovar no simplemente es esa alta tecnología, no nos quedemos tampoco con esa impresión de que la innovación es esa alta tecnología, esa cosa compleja, rara. Hay innovaciones muy potentes que vienen desde lo social, que son muy importantes y como les decía ahora, la innovación no es esa cosa loca, así como de Matrix, de archivos de expedientes X, sino que es entender cómo combinar nuestros conocimientos de formas diferentes. Entonces, bueno, esa era la charla que teníamos para que vieran muchos caminos para innovar, para que se les vaya prendiendo el foco por dónde pueden hacer mañana cosas cuando vean esa tecnología en vivo y en directo, se les prenda el foco. Ustedes son el camino para que sus aprendices también sepan, mira, es que existe el Tecnoparque, vámonos para allá. Esa idea que estamos teniendo en clase, por ejemplo, en agronomía, en todo lo del agro, aparecen muchas oportunidades interesantes. En estos días hubo una noticia muy bonita en Parque Explora, porque ellos organizan un concurso que es el concurso de ferias de la ciencia, que es internacional, lo han estado haciendo como en los últimos 5 años, y un equipo de niños de Parque Explora de uno de los colegios de Medellín se ganó el premio internacional con un proyecto súper bonito. Hicieron toda la cadena de innovación con una cosa tan sencilla como encontrar un problema, y era que en la casa se les acumulaba, ¿era qué? Las chescas de café, las cáscaras de los granos de café. Se pusieron a investigar y con café y yuca crearon unos compuestos
que son útiles, o sea, les van a dar incluso dinero porque es una innovación real, o sea, van a sacar algo innovador, es decir, va a llegar al mercado como un producto, un servicio, es muy interesante. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir e incentivar a nuestros aprendices en estos tipos de tecnologías. Y ahora lo van a complementar muy bien con lo que tiene que ver con vigilancia tecnológica, que es muy importante. Mónica está Bueno, levantando la mano. listo. Muy bien, Paul, muy buena charla. Mónica, cuéntanos. No, solamente, primero que todo, buenas tardes para todos. Paul, no, solamente es un comentario, no es una pregunta. Es agradecerte porque después de 7 años de estar en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, ya tengo más luces de qué es innovación. Muy interesante la charla, te agradezco mucho porque de verdad me conecté y me pareció y me sembró la duda de hay que investigar más y leer más y aprender más y apropiarse más lo que es innovación. Yo tenía el concepto de que innovar era un producto, lo que usted decía, siempre creemos que solo es entregar un producto, un entregable, y no, hay cosas que se pueden hacer más allá. Y lo digo porque yo soy de bilingüismo, entonces la de nosotros Uy, es lengua. Entonces, todo lo que se... Mira en bilingüismo una de las innovaciones más grandes del mundo que ha sido Duolingo. ¿Y sí, saben qué hay detrás de Duolingo? ¿Saben qué hay detrás de Duolingo? ¿Han visto cuando uno llena los CAPTCHA, que uno le pone un código de seguridad y uno tiene que leer una palabra que está rara, que está como enredada, y uno la escribe? hmm, Esto se lo inventó, esa tecnología se la inventó un guatemalteco, que es uno de las personas, de los tipos más inteligentes del mundo, y esa tecnología se la vendió a Google. ¿Saben qué estamos haciendo cuando escribimos ese CAPTCHA? Estamos haciendo un ejercicio que casi nadie conoce, y es que Google tiene un proyecto interno que es traducir la biblioteca del mundo. Y lo que hacemos cuando ponemos una palabra es, con inteligencia colectiva, comprobar en muchos idiomas que la palabra que encontraron en un libro de hace 100 años es la que todos creemos. Si, por ejemplo, 10.000 personas en el mundo decimos que la palabra que nos sale es, no sé, zanahoria, ellos hacen una comprobación con inteligencia artificial y dicen, entonces vamos a certificar que esto que está en este libro es zanahoria. Ellos están traduciendo la biblioteca del mundo. Y eso partió de esos proyectos, por ejemplo, de bilingüismo. Imagínate, una cosa que es muy zafada. Por ejemplo, lo que les mostraba ahora de innovaciones en la distribución, son increíbles, son espectaculares. A mí me encantan las de distribución. Hay una que me parece súper bonita, que es una editorial en Brasil, que es que montaron en el metro máquinas de esas de comprar cositas, de vending, con libros. Libros de autoayuda, libros de lectura fácil, libros de moda, y entonces incentivaron la lectura a través de innovar en la cadena, no innovar en el producto era el mismo, libros. Lo que innovaron fue en la manera de distribuirlo. Entonces, imagínate, Mónica, que te inventes una manera de aprender inglés jugando en un parque. Eso es innovación, ¿cierto? Eso es cómo yo llevo las cosas de manera diferente. sí, Entonces, bueno, igual vamos a tener otras charlas. Este tema de la innovación es muy amplio. Para poderlo incentivar en las empresas hay que hablar también de sistemas de innovación, de cultura de innovación, pero lo seguimos haciendo en otras charlas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.